Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Pregunta al Pastor. Aquí estamos una vez más para traerles la continuidad del programa que está causando mucho que hablar, las señales del fin. Y en estas señales del fin continuamos con el espíritu del falso profeta, aquellas manifestaciones que parecen venir de Dios y no son de Dios. Tenemos mucho para hablar el día de hoy, así que no se pierda nada hasta el final del programa. Recuerde suscribirse si está en YouTube, dejar un like, comentar y compartir a las redes para llevar las verdades de la palabra y del Evangelio a las naciones. Continuamos. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, Padre, colocar todo lo que hemos de hablar delante de ti, Señor, para que sea luz a las mentes y a los corazones de aquellos que reciban, Señor, estas enseñanzas, que podamos, Señor, traer luz en medio de las tinieblas y que tu mano de poder se manifieste a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, continuamos con Pregunta al Pastor y tenemos a un invitado especial, el apóstol Rubén, de allí, de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, República Argentina, que va a estar Así es. compartiendo con nosotros su visión, su opinión, lo que él ve, lo que él piensa, lo que él siente, lo que él entiende al respecto de esta situación que nos está afectando a todos como iglesia a nivel general y lo que hemos hablado a través de todos estos programas y en el día de hoy a través de los ministros, el espíritu del falso profeta, cómo se viene infiltrando el error adentro de las iglesias y es algo que nos debe llamar la atención a todos nosotros. Debemos ser sal, debemos ser luz, así que vayamos al texto. Apóstol Rubén Núñez, Dios le bendiga, bienvenido. Apóstol, bendiciones, bendiciones a toda la audiencia, a todos los que participan también del este programa famosísimo Pregunta al Pastor, donde siempre estamos viendo y tratando temas de mucho interés para la iglesia, para el conocimiento de la Grey y que todos podamos también entrar en ese ambiente en donde el conocimiento sea algo fructífero y algo real dentro de la iglesia, que no se pierda ya, como dice la Biblia, por falta de ella en este tiempo. Así que, y el tema de los falsos profetas es un tema muy complejo, es una línea muy fina entre el verdadero y el falso, y en nosotros tenemos que aprender a estar en línea con Dios para poder distinguir lo bueno de lo malo, y eso debe ser en la iglesia, en el ministro, en todo lo que están impartiendo, la sensibilidad de lo que viene de parte de Dios y lo que no. Y hoy por hoy, sin ninguna duda que la boca endulzadora de al alma, a la persona con una necesidad, con un momento difícil que esté viviendo, o un estado hasta depresivo, si queremos llamarlo, se aprovechan de ese estado para poder sacar a luz en realidad lo que siempre lo hacen, pero a veces con mucho más énfasis, como la falsa profecía, como con animosidad, con intereses, con muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque como vemos que hay mitad verdad y mitad mentira en en lo que va relatando, muchos quedamos atrapados en ese como buena de parte de Dios, y muchos toman ese consejo y otros están allí ahora en este tiempo por hacerlo, viviendo un tiempo tan difícil. La falsa profecía, el falso profeta, la definición de falso profeta es alguien que se atribuye algo que no tiene, pero es como si fuera que lo hace. Aprendió los modos, aprendió el lenguaje,
aprendió el movimiento y lo está ejecutando como si fuera, pero no lo es. Y entonces es donde nosotros tenemos que aprender a detectar, porque la Biblia habla muy claro sobre el fruto. Si hay algo que nosotros vamos a y enseñamos es que se puede disfrazar todas las cosas menos el fruto. Y es donde la iglesia va a tener que aprender a entender y a ver todas aquellas cosas que cada día nos hace falta añadirlo al ministerio para ir detectando aquellas cosas que nos sirven. Pero Dios es tan grande en su misericordia y su poder que nos da la oportunidad de poder hacerlo. Y Jeremías 23 habla bien clarito sobre el falso pastor, el falso maestro, sobre el falso profeta. Y dice, y si dijeres en mi nombre, entonces Dios tiene una postura bien marcada sobre aquellas personas que en realidad no son enviados ni a hacer ni a decir cosas de parte de Dios, aparte de un pecado de no tener el perdón del Dios mismo, que es hablar en nombre del Espíritu Santo, blasfemando y dejando mal puesto el nombre de Dios por aquellas cosas que nosotros a veces creemos que son del Señor. Y ahí empezamos con un dilema enorme y hoy por hoy eso acarrea mucha enemistad con el corazón correcto, con el corazón serio, porque si hay algo que los pastores perdimos, es averiguar de dónde viene el fruto que tiene, está sujeto a un pastor. Hay muchas cosas que dejamos de averiguar porque nos impresionamos con videos, con consejos o con cosas que nos atraparon y creemos que la iglesia necesita eso y le permitimos y después es el problema. Después vienen las consecuencias, el dolor de cabeza, la división de las iglesias. Y hoy por hoy el profeta se toma atribuciones que no se dio en el antiguo, en el nuevo, en ningún lado, y que nosotros, y con el versículo, escúchete, esto es tremendo, con el versículo que haremos mayores cosas que él. Con ese versículo se agarran y hacen estrago como anular un matrimonio, por ejemplo, por guía del Espíritu. Hoy se anula este matrimonio y nosotros lo hemos vivido aquí y hemos visto eso aquí en Argentina, en la ciudad también, y entonces se ve muy fuerte la falsedad profética en profecías y mucha gente está ligado totalmente a eso y otra desmoralizada totalmente por no cumplirse toda aquella palabra soltada sobre la iglesia que por su misericordia Dios lo transforma muchas veces en bendiciones, pero por el corazón de la iglesia, no por lo que Dios, por lo que en realidad el hombre dice tener de Dios. Así que es un tema espectacular para tratarlo, para verlo, porque le estoy explicando a usted un punto de vista y algo que mm, uno lo vive y lo palpa y lo detecta quizás a veces, pero hay otros que van a aportar desde otro punto de vista, desde otra, no sé cómo explicarle bien, pero desde otra posición, también por el lugar que viven, por la zona que están, que no es la misma de cada uno donde nos encontramos, ni usted, ni yo, ni nada, sino que nos manejamos todos. Entonces hay una vorágine de profetas que se mueven y que van y vienen constantemente y están a la expectativa de dónde poder caer, gente que no se congrega, gente que no tiene pastor, gente que no se sujeta a nadie, pero que te habla de autoridad, que te habla de diezmar, que te habla de ofrendar, de honrar, que no honran a nadie, pero quieren que le honren. Y entonces empieza todo un desafío terrible en el pastor, cabeza de la iglesia, que quiere ver mejorar su grey y trayendo gente que imparta algo distinto y a veces nos encontramos con este tipo de personas que en realidad de Dios no tienen nada, que todo hasta lo que visten y lo que dicen y lo que hablan es falso. Y entonces allí nosotros tenemos que aprender a tener el discernimiento para poder detectar
a tiempo, no después que sucede, sino a tiempo, porque si después que sucede, lo que hacemos es aprender, pero antes lo que hacemos es discernir, y allí es donde nosotros a veces fallamos como ministro, como iglesia, pero que tengamos nosotros cuidado de esas cosas. Y la falsa profecía es tal cual la persona quizás la viva y la esté viviendo, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea el que le esté hablando, ni el que le esté direccionando en lo que en realidad a esta persona o a la iglesia le está faltando. Nosotros tuvimos visita de gente que creemos son de Dios y otros que nos dimos cuenta que no, y aprendemos de eso, de esa experiencia que tenemos. Por supuesto, nunca más, y se acabó el asunto. Y entonces ahí, y muchos vinieron también mintiendo y a veces lo detectamos antes de ser impartido y hemos cubierto sus gastos, le hemos dado una ofrenda, pero no le permitimos impartir en la iglesia. Y hay cosas muy fuertes que uno a veces te da cuenta de lo que Dios te ha guardado y la falsa profecía está a flor de piel, la falsa profecía es algo muy normal, más de lo que uno cree, más de lo que uno piensa, y el gran problema es que se consume muchísimo, porque la gente está desesperada por una palabra profética. Ahora, sí, esto es tremendo. Yo pregunto, ¿no? A todo esto. ¿La gente está desesperada por una palabra profética o por escuchar a Dios? ¿Qué Yo te creo parece eso? que, y yo tengo, por ejemplo, un concepto de que el escuchar a Dios es un decir, pero está desesperada. Hay gente, mire, le cuento, hay gente que ha dejado de venir a la iglesia porque hemos traído profetas de visita, pero como el profeta no le habló, dejó de venir a la iglesia. Entonces, ellos dicen querer escuchar a Dios, pero el mensaje que el profeta dio no le importó. A ellos lo que le importó es que el profeta le imponga las manos y que le diga algo de parte de Dios, entre comillas. Entonces, evaluamos nosotros que hay mucha gente que sí quiere escuchar a Dios, que se va contenta con lo que escucha, pero otra que no quiso escuchar a Dios, quiso que escuchar lo que el profeta tendría que decirle. Claro. Ese es, ese es el mal del ser humano, ¿no? Históricamente hablando, la humanidad ha ido en ese carril. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, apóstol, hoy hay muchísimos seguidores de hombres, muchísimo, muchísimo. Nosotros, por ejemplo, enseñamos a la iglesia que cualquiera puede impartir algo de parte de Dios sin desmerecer el rango o la consagración que tenga cualquier apóstol, profeta, lo que sea. Pero nosotros, por ejemplo, vemos, no en nuestra iglesia en sí, pero algunas que otra vez, pero vemos, por ejemplo, si hay alguien que ni le conocen, pero por comentarios le dijeron algunas cosas, se dejan reuniones de 3, 4 días, se van a acampar y están detrás ahí y después vienen decepcionados, no, no era o lo que sea. Pero hay una tendencia a seguir al hombre que es impresionante y entonces dejan su iglesia, no solamente en lo físico con respecto a una reunión, sino también se alejan de Dios en lo espiritual y están preparados para honrar a los que vienen de afuera y no honrar a su casa misma, donde todos los días se congrega, donde recibe un consejo, donde hay una palabra de corrección. Que el gran problema de la iglesia de este tiempo es que no quiere ser formado, que quieren escuchar lo que el resultado de la formación, pero no quieren formarse para tener ese resultado. Qué tremendo. Yo estaba viendo aquí cuando, allí en Mateo 11:7, cuando Jesús se enfrenta a la multitud y le habla de Juan el Bautista. Y Jesús le dice a la gente, cuando fueron a ver a Juan, ¿no? A ver a Juan, ¿qué fueron a ver? ¿A qué fueron al desierto? ¿A qué fueron al desierto? Y hoy Sí, vemos que pasa esto. Mucha gente va a la casa del Señor, donde sea que se hagan las reuniones, y la pregunta es, ¿a qué fueron?
¿A qué fueron? Sí. Porque estaba Juan el Yo, Bautista, pero ahora estaba Jesús, de quien Juan hablaba. ¿A qué fueron? totalmente. Nosotros enseñamos en la iglesia que si usted viene a la iglesia y no sabe a qué viene, estamos mal y estamos perdiendo tiempo. No sabemos a qué venimos. Tenemos que explicarle lo que es alabar y lo que es adorar y especialmente a quién, porque en realidad estamos posicionados para recibir palabra dependiendo de lo que a nosotros nos guste. Y allí es el problema de la carencia, de la precariedad espiritual de estos últimos tiempos. Por eso también la gente anda como calecita dando vueltas de iglesia en iglesia, perdiendo tiempo, sin base, sin raíces, sin fruto. Usted va a escuchar a una persona que viene a la iglesia basada en palabras proféticas de que recibió de todo lado, pero no ha provocado ni un fruto. Ya hace 17, 18 años que son, entre comillas, cristianos y no tienen fruto de nada y están allí a la buena de Dios, están esperando esto, pero escuchan el murmullo de algo y ahí se van otra vez y otra vez dejan todo lo que estaban haciendo y como que no tienen raíces, entonces cualquier cosa lo arranca y les lleva. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Es la sociedad que tenemos hoy en la iglesia. ¿Será un producto de la sociedad? ¿Será un producto del tiempo? O yo me quedo con esta definición. Es el tiempo profético que Dios ha determinado. Sí, El tiempo profético es, que Dios ha determinado. Una iglesia que no busca a Dios, sino su no, beneficio. no están buscando al que le da la vida, al que le da la vida, sino están buscando sobrevivir ese día y no al que en realidad, al que nos hace vivir, el que provoca en nosotros que nos levantemos. A eso nos olvidamos de él, Claro. nos olvidamos, ¿no? Y vamos en búsqueda de algo que estamos por los panes y los peces, hablando mal y pronto, porque en realidad eso es la cruda realidad de la iglesia. Si la persona, la familia, no encuentra una solución matrimonial en dos, tres reuniones, deja de irse si no encuentra la solución económica, si no le dan una palabra profética. Preparamos una cumbre profética y si el profeta no te habló, no volvés más a la iglesia. Claro. Estamos esperando que eso pase. A la iglesia, a la iglesia que nos tocó, yo lo digo muy seguido a esto, la iglesia que nos tocó, eh, l- le toca, valga la redundancia, a esta iglesia pasar por esto. Sí, Hablando de los tiempos, ¿no? Hay tiempos en que el pueblo de Dios ha pasado por determinadas situaciones. Y en todas esas sí, situaciones, Dios, a través de una crisis, produjo un cambio que generó un avivamiento, pero a través de un sí, cambio. sí, A este tiempo había sonado mucho el avivamiento en los Estados Unidos y que se cortó de golpe. ¿Habrá sido avivamiento? ¿No habrá sido avivamiento? ¿Cuál es el fruto que hay en la gente? ¿Qué fueron? ¿A qué fueron hasta allá? sí, ¿Fueron a escuchar a un profeta? ¿Fueron a buscar a Dios? sí. Es más de lo Se habló, mismo. sí, y vamos más de lo mismo. Se habló algo que hubo un principio también en México y también se perdió. Quedó como nada en una parte de México. Pero mire, yo le voy a decir, hay algo que se está generalizando, que lo falso profético, lo falso de lo profético, también se está manifestando en los otros ministerios, como el pastorado, como todo lo que sea, porque antes se tenía que producir un fruto para ser pastor, hoy se hace pastor sin fruto. Hay muchas cosas que está pasando que como que los tiempos aceleraron, pero que en realidad los resultados no están viendo, sino que se divide la iglesia, se parte y entonces voy y planto otra iglesia, ya, pero ya no con la cobertura ni con la iglesia con la que el Señor me trajo, sino con lo que a mí me parece, porque la visión es nueva, fresca, y está el desafío, por decirlo así, o la, la desesperación por traer una palabra revelada. Hoy hay una competencia por una palabra revelada, por una posición dentro de lo que sea a nivel iglesia, eh,
como competir con aquel que con aquel que te guió y que te ungió y que hoy parece como que hay una obligación de competir contra tu papá espiritual o lo que sea. Hay una desesperación por todas esas cosas, donde en realidad lo único que estamos mostrando es con la precariedad con la que nos estamos manejando y donde está la iglesia en estos últimos tiempos, que sin duda da mucho más que hablar por la falta de unción o manifestación del poder de Dios que en realidad que es lo que tendríamos que estar hablando, de la gracia, del poder, de la llenura, de las salvaciones de miles y millones de almas y que no lo estamos viendo, estamos hablando de los problemas internos, estamos hablando de los problemas que tenemos nosotros como pastores, estamos hablando que no podemos superar etapas, estamos hablando que nos matamos, que nos liquidamos entre nosotros, que si no perteneces a la iglesia te constituiste enemigo de la iglesia y hay una desesperación por hacer lo que no somos, por decir lo que nunca dijimos y por transmitir una visión que nunca vimos. Los amadores de sí mismos que advierte la Escritura, es que aparecerían en los últimos días, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, que buscan su propio Sí, beneficio más que la extensión del reino de los cielos. Jesús dejó una clave y dejó una fórmula que es infalible, ¿no? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea, totalmente, para que todo lo totalmente. demás se añada, o sea, la prosperidad vale, es válida, tener prosperidad económica es bueno, que te vaya bien en la vida es bueno, que tenga 2, 3 camionetas es bueno, que tenga una cuenta en el banco es bueno, ¿verdad? Pero es mejor si lo tenés con una esposa, con tu familia, con tu casa, congregado en la iglesia, ofrendando y diezmando, sirviendo al Señor, ahí tiene fruto, Totalmente, porque buscamos primero total, el reino, Dios te lo da. Hay gente que no va a la iglesia porque te pueden decir, porque yo fui allá y el profeta me sacó toda la plata que tenía. Y usted le dio la plata, no se la sacó el profeta. El profeta no fue con una claro, escopeta y le dijo, dame el dinero. Usted fue y le dio la plata. Cuando conocemos la escritura, total. no nos roban la plata. Cuando conocemos la escritura, no nos roban la plata. Bueno, apóstol, sí, estamos hablando sobre estas cosas que son normales dentro de la iglesia, muchas que no tendrían que ser normales, pero que en estos tiempos sí. Así que la prosperidad en la iglesia es algo también que es cuestionada, que es muy vituperada, muy hablada, porque si un pastor prospera, generalmente se habla de que hay una manipulación a la iglesia y todas esas cosas. Y si un pastor no prospera, también es criticado, porque si no prospera, él cómo va a impartir la prosperidad. Y hablamos de otras cientos de cosas que a veces nosotros perdemos el sentido y en realidad de lo que es Jesús y a quienes venimos a adorarle al Señor en este tiempo. Una cosa que yo quería acotar antes de que estemos cerrando, apóstol, es que a veces nosotros permitimos ser impartidos por alguien que no fue impartido o que fracasó en algunas áreas de lo que está impartiendo en este tiempo. Por ejemplo, reuniones de matrimonios con hombre que imparte o que enseña un hombre divorciado, por ejemplo. Se está viendo normalmente esas cosas. Entonces yo, recurriendo a lo que la Biblia nos enseña, no podemos enseñarle a construir algo a alguien que yo no supe construir o una materia que yo no supe, no pude superar. Entonces hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todos los sentidos. Es como pedirle a Judas que te diga que te imparta el diezmo y las cosas que nosotros sabemos que Judas lo hizo, pero que te enseñe y que después nosotros decimos, bueno, está bien, gloria a Dios por esto. Y ahí hoy la gente o la iglesia, los pastores mismos, estamos viendo cómo habla, la presentación que tiene, estamos mostrando o viendo más la presentación que tiene que en realidad el contenido del corazón con la que vamos a ser impartidos, que es el problema más grande que estamos teniendo en la iglesia. Por eso la falsa profecía creció mucho más que la profecía verdadera en todo el sentido y a lo largo y a lo ancho de la iglesia. Porque estamos viendo la presentación más del contenido que está teniendo
si sirve o no sirve para lo que nosotros estamos trabajando. Bien, ahora ese comentario allí me dejó picando. Nosotros hicimos un programa hace un tiempo atrás acerca del matrimonio y el recasamiento. Y acá son muchas, hay que hilar muy finito, hay que tener mucho cuidado acá, en mi opinión y la de muchos, es que estamos de acuerdo en que no cualquiera nos puede impartir, no Sí, cualquiera nos puede impartir. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero si un divorciado, arrepentido, que volvió a formar su vida, que está en Cristo, que hay que ver las atenuantes de por qué se divorció, hay que ver, porque puede sí, ser divorciado y hubo un adulterio en el medio y ahí ese divorcio, ese casamiento es inválido por el divorcio, por el mismo adulterio. Recordemos, el matrimonio es un pacto sí, delante de Dios. El adulterio sí, anula el pacto. El adulterio anula sí, el pacto. Lo que queda es una persona queda libre para casarse y el adúltero, por la ley, y acá viene la parte complicada. Por la ley no se puede volver a casar. Por la ley de Moisés. Y Pablo dice, si sí, cumplimos una ley, tenemos que cumplir todas. sí, Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con la gracia que Jesús le dijo a la adúltera, vete y no peques más, y le dio una oportunidad de vida, o condenamos al que se volvió a casar porque se arrepintió y está sirviendo a Dios y está buscando a Dios genuinamente. sí, Yo tengo muchos ejemplos en la Biblia, de sí, hombres sí, que han sí, pasado por situaciones muy bravas. El mismo apóstol Pablo era un homicida, algo que la ley condenaba a muerte. El sí, mismo apóstol Pablo, y nos ministra todo hasta el día de hoy y está bien. El mismo Salomón, un adúltero de los mejores, igual que su padre, y nos sí. ministra hasta el día de hoy y está bien. Entonces, ¿por qué un ministro que pasó por un divorcio no nos puede ministrar si es un genuino arrepentimiento y Dios lo levantó? ¿Se equivocó Dios? No, yo pienso que no. A ver, em, yo pienso que uno tiene que tener el conocimiento necesario como para permitirle o no. No, yo no digo, por ejemplo, que está mal directamente, sino que la posición que yo tomo en ese sentido es, bueno, vos sabés bien cómo es el tema, cómo se desarrolla, cómo viene, le conocemos a la persona. Yo no tengo problema en ese sentido. El problema es como el profeta, como nosotros si no sabemos de cómo, de dónde viene, cómo viene, y todo eso es un problema. Y hoy es muy habitual en ese punto dejarnos impartir. Yo lo que estoy hablando en realidad no puntualmente de la persona divorciada en sí, sino La condición. de la ligereza que tenemos nosotros como pastores, como para no fijarnos en lo que estamos permitiendo que pase en la iglesia. Puede que sea un hombre de Dios eh, hecho y derecho, y no hay problema por eso. El problema, el punto mío es que no estamos teniendo el discernimiento muchas veces necesario como para decirle, no, mira, no, no, o sí, o lo que sea, pero no estamos detectando, sino que como queremos nosotros tener un movimiento en la iglesia, queremos que la iglesia se renueve, sea impartida, nosotros con las buenas intenciones de que el crecimiento se provoque. Lo importante acá, y que quedó separado el asunto, el tema, de que el Sí, ministro que está ministrando no es que no es lo mismo uno que esté genuino a uno que venga adulterado, valga la redundancia del término, ¿verdad? Porque ahí sería sí, un sí, falso profeta. claro, totalmente, Ahí totalmente. sería un falso profeta porque estará teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, totalmente, totalmente. Porque Sí, sí, sí. está mostrando un fruto que no es genuino, aparenta Así es, la piedad. Y yo creo así en el ministerio profético, creo en los ministerios
creo rotundamente, porque la palabra de Dios así lo declara. Hemos sido todos usados en palabra profética, pero como la misma palabra nos advierte, el fruto lo va a demostrar el tipo de árbol que es. Por su Así fruto los es. conoceréis. Por Sí, su sí, fruto sí. los conoceréis. ¿Listo? Podemos ser profetas, pero profetas del enemigo. Igual somos profetas. Ese es el Sí, problema. sí. Ese es el problema. Algunos sienten el fuego de la presencia de Dios y compungiéndolos en un momento de palabra profética, pero no saben si esa profecía viene de Dios. A veces la presencia de Dios se manifiesta para protegerlos de esa Sí, palabra sí. profética. Pasa, apóstol, que si estamos profetizando sin cobertura, por ejemplo, no tenemos un pastor que no, ya no somos de Dios, somos divinos, somos lo que usted quiera. ¿Me entiende? Todo, y por eso yo cuando empiezo hoy, le digo, es un hilo muy finito entre lo verdadero y lo falso, porque se manejan como profetas, cualquiera de los dos, uno es verdad y el otro no. Y Claro, entonces ahí es donde nos tenemos que aprender a detectar. sin duda que sí. Todos necesitamos dar cuenta y tener a alguien que nos ministre. No podemos estar fuera Totalmente. de ese lineamiento. Digamos, para darle un cierre a esta charla, a esta presentación suya, apóstol, podría decir que el espíritu del falso profeta está más arraigado dentro de la iglesia de lo que pensamos. Sí, sin duda, sin duda. Por eso la precariedad espiritual de la iglesia en estos últimos tiempos, en estos últimos tiempos. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo esto, mire. Este es un pensamiento mío, un sentir mío. Yo creo que el avivamiento no está llegando por lo precario que todavía estamos. ¿Y cuál sería la solución? Yo tengo una postura en cuanto a la solución. Para mí, la solución es que el pueblo vuelva a la palabra, al Y conocimiento sí, de la sí. palabra. Para Y mí, para mí también, apagar las porque luces del después, escenario, apaguen las luces sí, del escenario, saquen los adornos, saquen las cortinas, dejemos las pantallas y vamos a las rodillas y a la palabra. Y me mire, apoyo apóstol, en Esdras cuando enfrentó a todo el pueblo y le dijo a la palabra y al testimonio, ayuno y oración, a buscar el rostro de Dios. yo siempre le digo a la iglesia que cuando yo empecé en el camino del Señor tenía 14 años y mi primer pastor nos enseñó la sigla BOA, Biblia, oración y ayuno. ¿Vio? Y la danza es el glamour, la pantalla, la banda, todo lo que usted quiera, es todo adorno, es todo adorno, Accesorios. congreso, accesorios, todo accesorio. Y hoy está muy de moda acá en la ciudad la Santa Cena Apostólica, otro, Porque no otro. alcanza la Santa Cena del Señor, ahora tiene que ser Santa. Mira, yo pensé que la Santa Cena del Señor era suficiente. Pero bueno, No, parece no. que Cristo ya no es suficiente tampoco. Entonces, todo eso yo creo que tiene que volverse a foja cero y empezar como antes. Y eso va a traer más base en la gente, menos depresión, menos muerte espiritual, menos un montón de cosas, menos zombies. Hay muchas caminando, pero están ahí Hay sin cristianos vida zombies, y ¿no? Dios nos así que, libre. apóstol, una honra poder compartir con usted. Bueno, el privilegio es solamente nuestro de tenerlo. Ha honrado nuestro trabajo, nuestro programa y bueno, esperemos ser de bendición para todos los que nos escuchan y continuamos con Pregunta al Pastor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga ahí donde te encuentres. El Señor te ha colocado este programa para traer luz y nosotros somos sus humildes instrumentos que trataremos a través de la palabra de Dios de exponer y presentar las verdades de la misma, de la palabra. Continuamos con el tema de los falsos profetas y tendríamos que extendernos también a falsos apóstoles, falsos maestros, todo eso se encuentra en la palabra. Muy interesante la exposición del apóstol Rubén, muy interesante. Y respecto a eso que él planteaba en el video,
yo quiero compartir algunos versículos y me quiero justamente sentar entre las características de los engañadores. ¿Ah? Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y es un poco lo que exponía el pastor Rubén, ¿verdad? Acá nos está mostrando cuál es la estrategia, cómo ellos van a venir, cómo se van a introducir en el rebaño. Porque si vienen vestidos si vienen con su apariencia o con lo que realmente son, no se van a introducir dentro de la iglesia porque el pueblo los va a detectar. Pero ¿cómo introducirse dentro de un rebaño si no es vestido de oveja, verdad? Entonces, ya Jesucristo nos venía advirtiendo desde Mateo 7, después en las señales del fin, Mateo 24, Marcos 13, 22 es el versículo paralelo de lo que acabo de leer, y Lucas 21, nos va a advertir mismo Jesucristo cómo se van a introducir los falsos profetas. Falsos profetas que no son exclusivos del Nuevo Testamento, ese problema ya estaba en el Antiguo Testamento. Jeremías fue uno de los que padeció mucho con el tema de los falsos profetas, que no eran falsos profetas que venían de los pueblos paganos, no, eran falsos profetas que estaban dentro del pueblo de Israel. Entonces, es interesante cuando uno va al griego y busca el significado de la palabra falso, ¿verdad? Es pseudoprofetes, y eso significa pretender o imponer una religión falsa. Pretender o imponer una religión falsa. Esa es la idea de la palabra aquí en Mateo 7:15. Entonces, lo primero que estamos viendo en esta mañana, lo fácil que es que se introduzca dentro del pueblo de Dios un falso profeta, o un falso maestro, o un falso apóstol, ¿verdad? Entonces, lo otro que quiero ver, justamente el falso apóstol, ¿dónde encontramos esa referencia de donde habían falsos apóstoles? Bueno, la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, donde el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde tenían problemas con dos grandes sectas que estaban gobernando o estaban introduciéndose dentro de la iglesia, que eran los gnósticos y los nicolaitas. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba. Qué importante esto. ¿A qué fue lo que la iglesia puso a prueba? La iglesia de Éfeso. A lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es lo que estábamos viendo. Nosotros podemos simular dones, pero no frutos. La palabra de Dios es clara que más tarde o más temprano nuestra boca delata lo que hay en nuestro corazón. Lucas capítulo 5, versículo 46. Entonces, una vez más vemos que estos falsos o estos que se decían ser apóstoles estaban queriéndose introducir dentro de la iglesia de Cristo. Y podemos decir que los falsos apóstoles eran esta secta de Nicolaitas que estaba llevando sutilmente a la idolatría. Si usted va al versículo 14 y 20 del mismo capítulo, se va a encontrar con referencias sobre esta secta. Y si usted va a Apocalipsis 2:14, se va a encontrar también con la secta de los gnósticos. Entonces, ya vemos en dos ejemplos, uno una advertencia de Cristo, otro el apóstol Juan, a través de la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, él está revelando con la situación espiritual histórica de la iglesia de Éfeso ahí en capítulo 2. Entonces vamos viendo cómo el espíritu del falso profeta o el falso maestro o el falso apóstol se quiere introducir dentro de las iglesias. El falso maestro encontramos en 2 de Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrán el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí
maestros conforme a sus propias pasiones, maestros conforme a su propia línea de pensamiento, a lo que ellos quieren. Entonces, el engañador sabe cómo engañar. Y hoy por hoy, la falta de conocimiento trae el engaño a las personas. Si yo no conozco la palabra, no tengo cómo filtrar qué es de Dios y qué no es de Dios, si no tengo un conocimiento de la palabra. ¿Cómo yo sé lo que es falso o verdadero si no lo expongo ante algo? Yo tengo que exponer cada profecía, como dice 1 Tesalonicenses 5, 20, 21, examinarlo todo y retener lo bueno, y el versículo anterior dice, no menospreciéis la profecía. O sea que me está hablando de examinar. En Efesios 2.2 vimos que lo pusieron a prueba a estos hombres que decían ser apóstoles y no lo eran. Entonces, Dios nos llama a examinar cómo, a través de la palabra. Acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos la gente va a querer oír un evangelio liviano, un evangelio solo de prosperidad, de milagros, de sanidades, de señales. Y justamente cuando uno empieza a leer el libro de Apocalipsis y se encuentra con el falso profeta, una de las características del falso profeta son las señales. Él va a dar señales y va a llevar al pueblo a la idolatría. ¿A idolatrar a quién? Al anticristo. O sea que vemos cuál va a ser la función del falso profeta en Apocalipsis, que es la misma función en los tiempos de hoy. Ya sabemos, como dice el apóstol Juan, que el espíritu del anticristo ya estaba en el tiempo de Juan en aquel lugar. Y él está hablando de las sectas. Otra vez nombramos los gnósticos. Él está hablando de aquellas falsas enseñanzas, de aquellos falsos profetas, falsos maestros que se levantaban con la intención de enseñar. O sea que una vez más vemos que la tarea del falso profeta o del falso apóstol o del falso maestro es traer falsa doctrina, es ir contra la verdad, es atacar la figura de Cristo y todo lo que ella representa. Entonces tenemos que realmente en estos tiempos, queridos hermanos, amigos y amigas que nos están escuchando, es abrir nuestros oídos y nuestros ojos a la verdad. Porque dice en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y unos versículos siguientes, Jesucristo dice que si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, eso me enseña que la falta de conocimiento, que la liviandad en cuanto a examinar las cosas, en cuanto a detenerme a pensar si es o no es de Dios, no con un espíritu de crítica como nosotros lo entendemos, sino como un espíritu de crítica como la palabra nos enseña. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 13 y versículo 12 y 13, cuando está hablando que la palabra todo lo discierne, discernir es críticos en griego, me está hablando de separar que lo bueno de lo malo. Entonces, vamos viendo cómo el espíritu del falso profeta, del falso maestro, del falso apóstol, no es un problema de nuestros tiempos. Es un problema que inicia con aquel que tiene el espíritu de engaño, que es Satanás. Entonces, el espíritu de engaño es transferido a aquellos hombres y mujeres que por diferentes pasiones, deseos, pecados, permiten ser títeres del espíritu de Satanás, del espíritu del engaño. Dice también, segunda de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas. Eso me está hablando tiempo pasado. Entre el pueblo. ¿Dónde estaban esos falsos profetas? Entre el pueblo. Como también entre vosotros habrá falsos maestros. O sea, Pedro está diciendo, en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas, pero en el tiempo que se viene por delante se levantarán falsos maestros. ¿Qué van a hacer eso? ¿Cuáles son las características de esos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Herejías. Y la idea de la palabra herejía en griego es sectas. Y vaya si se ha levantado sectas desde que el apóstol Pedro trajo esta palabra, escribió este mensaje a los tiempos actuales. Vaya si se han levantado falsos maestros
enseñando herejías que van contra, y eso es lo que tenemos que entender, que el espíritu del anticristo siempre va a atacar la figura de Cristo. Entonces, estas herejías, estas sectas, estas falsas enseñanzas son destructivas. ¿Y por qué son destructivas? Porque van a llevar, sigue diciendo el versículo, llegando aún hasta negar al soberano Señor. ¿Qué es lo que me está diciendo? Negar la divinidad de Jesucristo. Una de las falsas doctrinas, una de las herejías, es negar la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos en este tiempo. A veces buscamos nuestros enemigos fuera de nuestro entorno. Y la palabra muchas veces nos enseña que el enemigo está dentro de nuestro entorno. Puede estar sentado con nosotros en el mismo templo, en la misma congregación. Y la única manera que tenemos de identificarlo es justamente a través de la palabra. La palabra es una antorcha que ilumina, que nos muestra hacia adelante. Las advertencias que están escritas en la palabra son para que nosotros las tengamos en cuenta y las practiquemos. Entonces, si la palabra nos advierte de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y entender que solamente conociendo la verdad podemos identificar la mentira. En esta mañana, para concluir mi exposición, quiero bendecir tu vida y alentarte que busques de Cristo. Esa luz ya se manifestó en esta tierra, pero muchos que tenían sus obras en la tiniebla no quisieron esa luz. Si tú estás caminando en tinieblas, ¿cómo puedo yo saber si estoy caminando en tinieblas? Por cómo tú vives, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú hablas, los frutos. Deja que la luz de Cristo ilumine tu mente y tu corazón y sal de las tinieblas y ven a la luz, porque en ella vamos a encontrar vida y vida en abundancia, vida eterna. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y aquellos que están en tinieblas son más fácil de alcanzar. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Muy bien, tremendo allí lo que decía el pastor Denis, muy completo, muchos textos que realmente aportan al tema fundamental. Una de las grandes sectas que se han, hablando de las sectas, como él mencionaba, que trajeron las falsas enseñanzas, me quedo con dos anotaciones. Una es críticos, ¿verdad? Porque críticos no es de crítica, de criticar, de hablar mal, sino de investigar o estudiar, escudriñar. Entonces, qué importante es estudiar la escritura. Y no, estudiar la escritura no es solo leerla, es ir a los idiomas, es ir a la historia, es saber qué es lo que está diciendo, por qué está escrito así. Está el famoso método de la crítica de las formas, que estudia y profundiza en el estilo, la forma que fue escrito el Nuevo Testamento, por ejemplo, para no caer en el error. Y fue lo que le pasó a la iglesia de los primeros siglos. Entre el 200 y algo y el 300 y algo apareció el arrianismo con mucha fuerza. En el concilio allá de Alejandría nace de los grupos de los cristianos de Alejandría un pensamiento dentro de la definición de ellos que decía que Cristo no era eterno. Como bien dijo recién allí el pastor Deni, afectando al mismo Cristo. Afectando al mismo Cristo. Y yo después voy a hablar un poco sobre la afectación del mismo Cristo. Pero tenemos mucho para hablar, así que vamos a continuar con las exposiciones. Bueno, bendiciones para todos, Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren y a la hora que estén escuchando este programa. Tremenda exposición allí del pastor Denis, realmente una realidad, el espíritu del falso profeta que se está moviendo principalmente en estos últimos tiempos. Y quiero hacer mención en este programa
a un área muy importante, de mucha influencia, pero diría que de muchísima influencia sobre nuestras vidas, sobre niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos sin excepción, aunque no está detrás de un púlpito enseñando, pero ejerce una influencia en la mente y en el espíritu de las personas impresionante, y es la música. También el espíritu del falso profeta se ha infiltrado en estos últimos tiempos en el área musical. Para poner apenas una pequeña base, es innegable a estas alturas el poder que tiene la música, no solamente en las personas. Se han hecho estudios científicos sobre la influencia de la música en las plantas, sobre la influencia de la música en los animales. En el área agropecuaria se ha colocado música, baja los niveles de estrés del ganado y un montón de cosas suceden. También en los vegetales. Hace poco un experto japonés hizo un experimento colocándole música a gotas de agua y mirándolas en el microscopio se podía ver, y esto está en las redes, lo pueden googlear, lo pueden buscar, es un experimento muy serio, se podía ver cómo las gotas de agua formaban figuras al ritmo de la música y se movían al ritmo de la música, las gotas de agua. Entonces es innegable a estas alturas el poder y la influencia que la música tiene. Y en este sentido se escucha, valga la redundancia, de todo a nivel musical, y la iglesia también ha sido el blanco del movimiento secular y del movimiento del falso profeta, para infiltrarse también dentro de nuestras congregaciones, dentro de las reuniones, dentro de los cultos, y también de alguna manera, y de una manera bastante poderosa, adoctrinar al cuerpo de Cristo a través de las letras y de la música. Entonces, hay todo un mundo ahí por descubrir y hablar y entender. A algunos le toman poca importancia, pero, por ejemplo, hoy por hoy, el secularismo, filosofías de todo tipo, la nueva era se ha infiltrado en las letras musicales. Antiguamente, los himnos, las canciones, las alabanzas, las adoraciones, tenían a Jesucristo como el centro de la adoración y la alabanza. Hoy ya tenemos letras que el centro de la adoración, de la alabanza y de la letra gira en torno al yo, gira en torno a la persona. El humanismo también se ha metido ahí. Entonces hay muchas letras que parecen cristianas, o como las canta fulano o mengano que tiene muchos seguidores en las redes, parece que, bueno, es palabra santa, palabra de Dios. Y cuando analizamos esas letras, cuando realmente le ponemos entendimiento a lo que estamos cantando, como dice Pablo, que pues cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿no? Entonces, ojo acá, tenemos que ponerle el entendimiento y el discernimiento a lo que estamos cantando. Voy a ir directamente a poner un ejemplo. Parece muy lindo y es bíblico, ¿no? Se canta mucho el Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? ¿Es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios, pero no es para este tiempo. ¿Qué es lo que estamos cantando? Que estoy cautivo, que estoy esperando el día que alguien me libere, cuando Jesús ya lo hizo en la cruz. Entonces la gente repite, cuando el Señor me libere de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y eso fue para el Antiguo Testamento, para una situación puntual donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Babilonia. Pero nosotros ya hemos sido liberados por Cristo. Entonces, la repetición
continua de esa letra en todos los cultos va produciendo en las personas una mentalidad de esclavitud. Que tengo 20 años de creyente, pero tengo que seguir viniendo al culto a ver si alguien me libera o si algún día cae algún poder mágico del cielo que me saque de la cautividad. Cuando Jesús dijo consumado es, ya nos liberó. Entonces hay muchas letras que son muy buenas, son muy lindas y hasta están en la Biblia, pero no aplican para este tiempo. Por ejemplo, algunas cosas que se cantan. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, ¿no? Ese concepto para la Biblia es inconcebible presentarse ante Dios sin nada. Es inconcebible. Le estamos diciendo a la gente, no traigas nada, no importa, haz lo que quiera, viví como quiera. Entonces se repiten cosas, se dicen cosas que como lo dijo, repito, fulano o mengano desde su plataforma de internet que tiene muchos seguidores, entonces es palabra de Dios, es palabra sagrada, hay que cantarlo. En lo personal, bueno, los que me conocen saben que desde niño he estado en el ministerio musical, en la alabanza, en la adoración. He tocado rock cristiano, cumbia y de todo lo que existe y lo que anda en la vuelta, todo. Entonces, sé de lo que les estoy hablando, porque también hemos cometido errores en ese sentido y hemos cantado cosas que después uno dijo, Señor, perdóname, esto realmente no tiene nada que ver con lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, abro acá un panorama para que también los demás puedan aportar. Hay mucha influencia del espíritu del falso profeta, hay mucha influencia del anticristo en las iglesias. Y una forma aceptable, una forma agradable de ser aceptado es a través de la música, ¿no? Entonces ya no es tan chocante como alguien que se para detrás de un púlpito a decir una falsa doctrina, sino que entra sutilmente, esa es la palabra, entra sutilmente. Entonces nuestra vida está rodeada de música. Vemos un comercial de televisión, es inconcebible sin música. Vemos una película, si le quitamos la música, sería tremendamente aburrida. Y así sucesivamente. Subimos al auto, vamos a hacer nuestros mandados, nuestras tareas, que es lo primero que hacemos, encendemos la música en el auto. Y eso está trabajando continuamente en el consciente y en el subconsciente de las personas, trayendo un adoctrinamiento tremendo. Ahora, esto no es casualidad, no es que esto es algo que se dio por un fenómeno cultural, no, hay una programación. Esto está estudiado. El movimiento secular se metió, el movimiento Nueva Era, de los años 80 en adelante, se fue metiendo en las iglesias y esto realmente tiene un plan. Lo triste del caso es que la iglesia ha estado reaccionando a esas cosas, pero no ha sido proactiva en ese sentido de tener también un plan para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, esto tiene un plan que viene muy orquestado, y sabemos el rumbo que lleva. Entonces, también en nuestros, llamarle altar, púlpito, escenario, como quiera, en nuestros altares también se ha infiltrado el espíritu de Babilonia, el espíritu del anticristo, el espíritu del falso profeta a través de la música, principalmente a través de las letras, que sutilmente con un buen ritmo, sabemos que el ritmo hace mover, a través de un buen ritmo metemos una letra que directamente puede ser una falsa doctrina. En lo personal no cantamos todas las canciones que salgan porque sean de moda o sean lindas, si realmente no las analizamos de que tengan un sustento bíblico y tengan un respaldo realmente y sean de edificación para la iglesia. Bueno,
Abro el paréntesis acá para que otros sigan. Dios les bendiga. Voy a hacer un comentario breve, algo que el pastor Luis dijo. Esa infiltración de la nueva era fue muy acertada porque la nueva era le pegó fuerte a lo que es América Latina, porque ya estaba influenciado en América del Norte, o Estados Unidos ya estaba influenciado desde un poco antes, pero a partir del año 1970 la nueva era empezó a pegarle con todo al cristianismo de las Américas, al cristianismo de las Américas. ¿Qué estrategia usó, digamos, la nueva era para infiltrarse en la iglesia? Y la estrategia fue reinventar a Cristo. De eso se trató. Básicamente lo que hacían era infiltrarse en la religión donde hablaran de Cristo y reinterpretar la idea de Cristo o la imagen de Cristo. Entonces, la generación siguiente se creaba o se desarrollaba con una idea distinta de Cristo, ajena a la idea que plantea la Escritura. Ajena a la idea que plantea la Escritura. Entonces, es tremendo. Si sacamos cuenta desde los años 70, un poquito antes, ¿verdad? Tal vez acá en Uruguay, en el Río de la Plata, se sintió por los 80, pero viene un poco antes de los 70, en Estados Unidos, México, del 70 en adelante arrasó México y Centroamérica. Y como todo acá llega un poquito más tarde, ¿verdad? No llegó por allá por los 80 con todo, a partir de los 80. Pero lo que hacía era un cambio de paradigma, un cambio de imagen, o sea, cambiaron a Cristo. Y hoy tenemos un Cristo en algunos lugares que permite todas las cosas. Y no se olviden que Cristo es Dios, o sea, tiene el carácter de Dios. Y Dios no permitía todas las cosas. Y lo tenemos claro en una palabra que dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Bien, quería, bueno, acerca de lo que habló el pastor Denis, que dijo dos cosas muy interesantes, que preparan la plataforma para cuando me toque exponer brevemente. Él decía acerca de la falta de conocimiento en la palabra de Dios, que se convierte en un caldo de cultivo para las falsas enseñanzas. Y lo otro es que la Biblia nos llama a examinar lo que se está enseñando, examinar las profecías, que digamos directamente, dice así la palabra. Entonces, bueno, son dos cosas sumamente importantes, ¿verdad? Y que deben ser tomadas en cuenta por la iglesia a la hora de corregir todas esas cosas que de alguna manera nos están afectando. Eran breves comentarios que quería hacer acerca de lo que dijo el pastor Denis. Con respecto a lo que el pastor Luis expuso, muy bueno ese punto, porque es algo que se habla muy poco dentro de las iglesias, y como yo le digo al grupo de la alabanza de nuestra congregación, uno predica cantando, uno predica alabando y adorando, porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestra adoración, ¿verdad? Cuando el pastor Luis exponía, me acordaba de Castillo Fuerte de Lutero, la letra basada en un salmo y en su propia experiencia personal. Entonces, analizar, cuando hablamos de analizar, no estamos solamente hablando justamente de analizar prédicas, estamos también a analizar todo lo que sucede dentro de nuestro ambiente, tanto sea laboral, familiar y dentro de la congregación. Y para acotar al tema justamente de la alabanza, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ya mire cómo el apóstol Pablo viene a exponer y a indicar qué es lo que tiene que abundar en nosotros. Y tiene un propósito, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y la misma idea la encontramos en Efesios 5:19. Entonces, el tema de cantar, de alabar al Señor, justamente, la alabanza se tiene que centrar
en la obra de nuestro amado Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la adoración se tendría que centrar en lo que Él es, en los atributos de Dios. Pero lamentablemente hay una nueva influencia que se centra en el hombre. ¿Ah? ¿Y cuántas alabanzas hemos cantado tantas veces como el ángel me removía las aguas, ¿verdad? Ven, Espíritu, ven, cuando ya el Espíritu está en nosotros, y tantas cosas que tendríamos que analizar, que tendríamos que filtrar, y quizás nos daríamos cuenta que más del 50% de las canciones que cantamos y que adoramos tienen errores doctrinales. Van en contra de la palabra o, como bien exponía el pastor Luis, no son para estos tiempos. Y dentro de lo que es la nueva era también tendríamos que hablar de lo que es el judaísmo dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Ese espíritu de judaísmo tomando costumbres que fueron para otro tiempo, que fueron para el pueblo de Israel, y colocándola dentro de nuestras iglesias. Entonces, si habrá tanto para filtrar, tanto para examinar, tanto para abrir nuestros ojos y decir, esto es de Dios, esto agrada a Dios, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, querido amigo, amiga, abramos nuestros ojos, porque estamos en los últimos tiempos donde la apostasía, donde el hombre de pecado, donde el espíritu del anticristo cada vez se va a mover con más fuerza, cada vez se va a manifestar. Dios tiene un plan perfecto, pero Satanás también lo tiene. Eso no lo tenemos que olvidar. Dios tiene un plan perfecto, Él es el soberano, tiene el control de todas las cosas, pero Satanás también tiene su plan. Y nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios y entender cómo el enemigo se mueve. En cada generación se movió de una forma distinta, pero el resultado es el mismo: ir contra Cristo, imponerle idolatría, ya sea al hombre, no necesariamente una imagen, sino al hombre, ¿ah? La autosuficiencia, el separarse de Dios y decir, yo puedo por mis propios medios, no necesito a Dios en mi vida. Entonces, tenemos que tener cuidado de que lo que cantemos no termine saltando al hombre y dejando a Dios de lado. Muy bien, tremendo allí. Es una gran realidad y algo que muchos pasan por alto. Satanás tiene su plan. Y en el plan de Satanás estamos todos nosotros. Por eso Pedro escribió que él iba a estar alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero saben que el león no ruge para matar, ¿no? Sabían. El león ruge para intimidar, para mostrar su poder, su autoridad. El problema es cuando el león deja de rugir. Ahí es porque abre la boca para morder. Continuamos. Bueno, bendiciones, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos aquí en Pregunta al Pastor con este tema muy interesante, las exposiciones hasta ahora. Y antes de comenzar lo que tenía preparado, quería justamente enganchar en lo que exponía el Pastor Luis. Muy interesante y mucha verdad en todo lo que decía con respecto a las adoraciones, a las alabanzas, a la música que están dentro de las iglesias. Y una de las cosas que ninguno de los panelistas aquí comentó fue las letras con mensajes de motivación, ¿no? Que motivan a la gente y las ponen en una posición que no es bíblica muchas veces. Cantábamos nosotros allá en la frontera algunas alabanzas donde Dios nos iba a poner en un lugar de privilegio y mostrar a aquellos que nos perseguían, iban a estar llorando mientras nosotros estábamos siendo exaltados. Y ese mensaje no es el mensaje de Cristo. El corazón del Señor no es así. Él no quiere poner a nadie ahí en esa posición y exaltarte a ti para dañar a otra persona. La palabra es clara, dice que Dios honra al que le honra, y nuestra motivación no debe ser alcanzar algo, lograr algo para humillar a otro. Y esas alabanzas están y estuvieron dentro de las iglesias muchas veces. Y bueno, y enganchando justamente en esto, lo que había preparado para compartir sobre los falsos profetas, los falsos maestros, la falsa enseñanza, justamente es cómo afectan
a las personas en este tiempo, a las personas que congregamos, a los creyentes, porque estas medias verdades, medias mentiras, como dijeron ahí, afectan a los creyentes de esta época, de este tiempo. Y la iglesia está viviendo una crisis, y cuando justamente hablamos de crisis, hablamos de una condición de inestabilidad. Ese es el concepto de la palabra crisis. Y las personas, los creyentes de este tiempo, la gran mayoría viven esta inestabilidad emocional, espiritual, en áreas de su vida, en esas áreas de su vida, justamente por toda esta cantidad de falsos mensajes que están recibiendo, ya sea por la música, ya sea por la palabra, por los mensajes, por las profecías, que muchas veces lo que hacen es eso, es motivarte a seguir, pero en realidad no hay una verdad dentro de esas palabras que son soltadas sobre la vida de las personas. Y una de las crisis que está viviendo la iglesia hoy es la introducción de muchas ideologías, ¿no? De muchas creencias, de costumbres y de prácticas que se realizan en determinados lugares, y lo hablo de esta manera porque sé que este programa llega a muchos países, a diferentes lugares y diferentes costumbres y culturas, y que cada uno tiene cosas dentro de su iglesia que lo practica porque es el costumbre de ese lugar, es la cultura de ese país, de esa ciudad, de ese lugar, y que están ahí muchas veces impidiendo que la verdadera palabra de Dios se manifieste en nuestra vida o sea interpretada de la manera correcta, porque están siendo limitados por costumbres y culturas que no nos permiten movernos de ahí. Y no yendo muy lejos, hace pocos días vi un mensaje que me impactó mucho de un profeta, donde le profetizaba a una pastora, que no voy a nombrar a nadie, que si no dejaba de predicar y no se arrepentía, en 30 días se iba a morir. Pero ¿qué pasa? En ese mensaje hablaba sobre su ropa. Lo que le molestaba a este profeta en realidad no era el mensaje de la pastora, lo que le molestaba era la forma que estaba vestida. Y dentro de esa media verdad y de esa media mentira le gritaba: porque te vistes como una prostituta. Entonces, yo soy una mujer que predico la palabra del Señor, y más allá de todo lo que entiendo, a mí también en algún momento alguien me profetizó que si yo seguía predicando la palabra me iba a ir al infierno. Y me dijo: usted tiene que arrepentirse. Si yo no hubiera tenido un encuentro con Dios, si yo no hubiera conocido la verdad de la palabra, si yo no estuviera escudriñando las escrituras, yo iba también a entrar en esa crisis o en esa inestabilidad emocional, espiritual, y quizás me hubiera ido al mundo, o me hubiera negado a Jesús o negado el sacrificio de Jesús. Y todas esas enseñanzas o esas enseñanzas equivocadas lo que hacen es confundir a la gente, es producir a las personas, a los creyentes, a los que están ahí dentro de las iglesias, esa inestabilidad emocional y espiritual. Si yo no hubiera tenido una experiencia con Dios, si yo no hubiera entendido cuál es el propósito de Dios en mi vida, yo también hubiera entrado en una crisis o hubiera entrado en esa inestabilidad emocional y me hubiera apartado de hacer aquello que yo entiendo que es lo que sé hacer porque Dios me ha dado esa condición. Entonces, yendo un poco a esto de las costumbres y de las cosas, tenemos que ser respetuosos con respecto a la forma de vestir o la forma de hablar o la forma de actuar, porque en cada país, en cada lugar hay costumbres, pero no podemos traer eso para dentro de la palabra y negar que el sacrificio de Jesús es suficiente. Y negar la soberanía de Dios. Hay muchas personas ahí limitando quién va para el cielo, quién va para el infierno, fuera de la palabra. Entonces, lo que hace ese espíritu del falso profeta, del falso maestro, es traer estas enseñanzas que confunden a la gente, que hacen que las personas no tengan una relación con Dios verdadera, sino que lo que hacen es estar inestables, y estas personas están siendo llevadas por creencias, por cosas así, y en consecuencia andan de iglesia en iglesia, y luego en consecuencia, cansados de golpear tantas puertas y no encontrar nada que les llene o que les produzca esa estabilidad emocional y espiritual, se apartan o niegan a Jesús. Entonces están ahí metidas dentro de las iglesias, y de forma muy sutil,
porque no la vemos. Y en este tema estuve buscando un poco información, cómo funciona el tema de la publicidad para aquellos, como decía el pastor Luis, sobre los que están en las redes y tienen muchos seguidores, los predicadores televisivos, los que están ahí, que todos los estamos viendo y que miramos, wow, Dios lo está usando. Y justamente un experto en publicidad y cómo y hablaba algunas cosas muy interesantes que quiero compartir y cómo funciona el marketing, ¿no? Cómo atrapa la mente de la gente para tenerlo ahí y para hacerlo hacer cosas que no están en la Biblia y para convencerlo de una manera que la persona ni siquiera va a ir a la Biblia a corroborar si es así, porque está siendo convencido de una manera tan fuerte que para ella eso es suficiente. Y yo quiero leer porque saqué acá apuntes lo que decía ese experto. Ese experto en publicidad decía algo muy interesante que lo dijo el pastor Rubén al principio, que luego lo repitió Denis y que yo lo agarré un poquito de la media verdad y la media mentira, porque este hombre decía cómo convencer a la gente, cómo contarle una mentira a las personas para que las personas lo crean. Y este espíritu es el que se mueve en algunos mensajes, lamentablemente. Y este hombre decía que para que una mentira pueda ser creída, tiene que contener algunos elementos de veracidad. Y decía que no debía de carecer de lógica, que tenía que apelar a alguna vanidad o deseo de la persona que la escucha y contarla con frecuencia. Mire, este es el espíritu del falso profeta que opera no solo en las cosas de nuestro medio, en todos los medios, convenciendo a la gente de hacer ciertas cosas. Pero acá está una mentira con un poco de verdad contada muchas veces usando alguna necesidad de las personas, algo que la gente necesita. Y esto lo vemos en los falsos profetas muy así. Si sabe que una persona es soltera por mucho tiempo, ¿qué le profetiza? Dios tiene un compañero, una compañera para ti. Dios tiene la fecha marcada. Yo recibí de esas muchas profecías. Tuve 12 años viuda y lo que más recibí de profecía fue: Dios tiene un esposo para ti antes de fin de año, de aquí a 3 meses. Y bueno, nunca, lamentablemente, yo lo experimenté y lo viví. Y no estoy acá etiquetando a nadie de falso profeta, pero es el espíritu que se mueve. Porque de acuerdo a la necesidad, si tú necesitas una casa, te van a profetizar una casa. Porque el espíritu del falso profeta lo que hace es eso, es usar una necesidad de la persona o algo que la persona está necesitando en ese momento o algún deseo, algo que la persona quiere mucho. Y eso lo viví con mi hijo, que su sueño era ser jugador de fútbol y en todas las iglesias que él iba, allá estaban palabras sobre el fútbol. Entonces, muchas de ellas yo creo que son de Dios y muchas de ellas yo creo que son para masajear el ego de la persona. Lo que hablaba sobre el tema de la motivación, que hoy es muy común escuchar entre los jóvenes, las personas que trabajan con jóvenes en las iglesias, que los jóvenes te dicen: ay, mira, estoy desmotivado. Y yo creo que tienen como esa necesidad de que alguien les motive, de que alguien les diga que va a lograr, que va a hacer, y no van a donde tienen que ir, que es la palabra, donde tienen que ir a buscar esa fortaleza, como lo mencionaron ahí, que dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si las personas no van a la verdad porque están filtradas por una pantalla o filtrada por una red social o filtrada por un mensaje motivacional, la persona no va a tener ese encuentro con el Señor nunca. Cuando hablaba de la experiencia, justamente hablábamos eso en estos días en una clase sobre cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas, como yo mencioné, si yo no tengo esa experiencia con Dios, yo no voy a comprobar que lo que está en la palabra es realmente la palabra de Dios. Y esas personas que viven de esa forma inestable y superficialmente una vida cristiana, siendo motivacionada o motivada por otra persona, no va a llegar nunca a tener esa experiencia, porque hay algún momento que vamos a tener que pasar alguna cosa para tener ese encuentro. Entonces, todo esto que le está masajeando el ego a la gente, que le está pasando la mano, todo esto lo que hace es hacer que las personas vivan una vida cristiana inestable y muy emocionalmente frágil. Creo que como para cerrar un poco esto,
estuve mirando allí y quiero esto sí mencionarlo en Segunda de Pedro, que hay una palabra, capítulo 2, versículo 1, donde habla sobre los falsos profetas que ya estaban, como mencionaron los hermanos, pero ahora cuidado porque se levantarán falsos maestros, aquellos que enseñen cosas estas que ya hablamos en el programa, pero dice algo bien interesante ahí, muy importante, que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, como decía, de forma sutil, ahí donde hay una media verdad y tú no puedes darte cuenta de que te están introduciendo algo y cuando habla de destructoras, justamente es esto. Destruyen la fe, destruyen la comunión de la persona con Dios, destruyen muchas cosas, lo hacen una persona vivir esta vida que hablaba anteriormente. Entonces, hay que tener cuidado los mensajes que escuchamos, porque en este concepto de la media verdad y la media mentira, es una realidad que miramos un mensaje de esos televisivos y sus 10, 20 minutos, cuando empiezan es todo bíblico, pero cuando escuchamos hasta el final, allá los últimos 5 o 10 minutos, ahí está lo que no está en la palabra. Es ahí donde usan, esa es la lógica de la publicidad, la lógica del marketing, es agarrarte ahí y luego, bueno, ahí conocemos muchos de que para recibir el milagro tenés que pagar determinada plata, sacrificar determinada cosa, y no voy a extenderme mucho sobre este tema porque ya lo hablamos y creo que capaz que alguien lo quiere hablar sobre el tema de cómo hablan sobre la prosperidad económica y te pintan como que un cristiano no puede tener ninguna dificultad económica, no puede estar enfermo porque también está la prosperidad de la salud y todos estos mensajes que te están trayendo y todo al final de estos mensajes, esto es como para que nosotros podamos visualizar que están ahí delante de nosotros y que la gente está consumiendo ese mensaje, personas que no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, que no tienen alguien que los oriente, que les guíe, que esté ahí para enseñarles lo verdadero y están consumiendo esto, que yo para recibir esto de Dios tengo que ofrecer esto, o tengo que pagarle al profeta para que me ore y Dios me bendiga. Entonces, esto no es una verdad, porque Dios es soberano para bendecirnos, como decíamos al principio, y el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades, pero hay una realidad, no todos nosotros vamos a ser sanados, no todos nosotros vamos a ser multimillonarios, no todos nosotros vamos a tener riquezas, no todos nosotros vamos a tener poder, porque no es así que funciona. Entonces, dejar esta reflexión de que tengamos cuidado, que guardemos nuestra fe, que guardemos la palabra de verdad, como dice allí en Timoteo, dice que el obrero tiene que presentarse a Dios aprobado, pero dice algo también muy interesante, dice que sepa utilizar bien la palabra de verdad. Y en una versión que leí decía que use con precisión la palabra de verdad. Por eso la invitación es que conozcamos la palabra, que vayamos a la palabra y que examinemos todo lo que escuchamos. No creamos en todo, porque no todo lo que escuchamos es Dios, no todo lo que escuchamos es la verdad absoluta. Y bueno, aquí dejo abierto para que si algún hermano o algún panelista quiera comentar. Bueno, realmente tremenda exposición allí de la pastora Karina y quiero agregar a eso, a lo que ella decía, ¿no? Muy acertadamente, de que se infiltran medias verdades, tiene algo de verdad para que sea creíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir directo al hueso, ¿no? Una canción que se canta mucho, que se vayan todos, ¿eh? Y quédate vos nada más conmigo, Espíritu Santo, ¿eh? No me importa nadie, solo yo y vos, y ya está, que se vayan todos. Suena lindo, y es cierto que el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consejero, es el paracleto, bueno, todo lo que muchas veces ya hemos enseñado acerca de eso. Pero no puedo menospreciar la obra redentora de Cristo en mis hermanos. Cuando la Biblia me habla de Génesis y Apocalipsis, lo bueno que es estar con mis hermanos.
juntos, en armonía. No puedo menospreciar al cuerpo de Cristo, que se vayan todos, no importa a nadie, si estoy yo contigo, Espíritu Santo, ya está. Entonces se está adoctrinando a la gente que no importa la iglesia, no importa los hermanos, no importa los pastores, que se vaya todo el mundo, que si estoy yo contigo ya está. Es una media verdad. Es cierto que el Espíritu Santo, y es promesa de Jesús, estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero no puedo menospreciar lo otro. Cuando la interacción con nuestros hermanos en la fe es una de las cosas que más crecimiento produce. Lo estamos viendo acá en el programa. La multiforme gracia y misericordia de Dios y cómo el Señor ha repartido dones, ministerios, capacidades, habilidades, ¿no? La interacción con nuestros hermanos en la fe es una de las cosas más preciosas que tiene la iglesia. Yo para mí disfruto, me gozo cuando estamos en las reuniones, cuando estoy en la iglesia y veo llegar a los hermanos, que un día los vi llegar atados por espíritus de las tinieblas, atados por vicio, y ahora los veo llegar libres, los veo llegar en familia a adorar al Señor. Entonces, eso tiene una riqueza y un valor impresionante, y para Dios ni hablar, ¿no? Entonces, se cantan ese tipo de cosas, que se vayan todos, no importa a nadie, estando yo y Dios ya está, ¿no? Entonces, un culto al yo, un culto al egocentrismo. Otra cosa que se dice muchísimo desde los púlpitos y en las canciones, ¿no? Ya no estarás abajo, sino que estarás arriba. Los que te vieron llorar abajo, ahora te verán arriba y van a ver lo que Dios hace contigo. Y digo, ¿dónde está eso, Dios mío? Cuando tenemos a un Cristo en la cruz, colgando, sangrando, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdonando a sus enemigos. Entonces se mete todo un espíritu de venganza, un exitismo, un humanismo feroz en las canciones, en los mensajes. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, me pareció excelente todo lo que exponía ahí la profeta Karina, porque sutilmente eso se va metiendo. Y como lo dice fulano o mengano de tal, que está allá en cierto país importante con miles de seguidores, entonces debe ser palabra de Dios y la gente no se pone a investigar, ¿no? Entonces, si analizamos canciones y frases que se dicen desde los púlpitos, yo creo que nos asombraríamos cuántas cosas nada tienen que ver con Jesús, nada tiene que ver con el plan de salvación, nada tiene que ver con la Biblia, y estamos contaminados por Babilonia, aunque Babilonia ya no existe, está en las ruinas, pero ese espíritu de Babilonia, ese espíritu de anticristo, ese espíritu que combate lo de Dios, ahora lo hace de una manera diferente. Antes nos llevaban al circo romano a que nos comieran los leones. Ahora ese espíritu se ha infiltrado sutilmente en las iglesias, en los altares, en los mensajes y en la alabanza y la adoración. Sin duda que es así. Estamos rodeados, dijo uno, entreguémonos. Estamos rodeados. La palabra del Señor advierte que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. O sea, nosotros estamos enfrentando el clímax que es la antesala de la venida de Cristo. Eso tiene que ser motivo de alegría para nosotros. Yo veo en las redes sociales, a veces cuando hay un terremoto, viene Cristo. Cuando hay una señal en el cielo, un arcoíris que salió medio torcido, viene Cristo. Cuando salió una nave de Houston, viene Cristo. Cuando se ve la luz de un satélite, viene Cristo. Miren la iglesia, hermano, la primer señal está en la iglesia. La primer señal está en la iglesia, la apostasía. La negación de Cristo dentro de la misma iglesia. Esa es la señal más evidente de que viene Cristo. Las señales son para los incrédulos, pero el que conoce la palabra no pierde tiempo en señales. No pierde tiempo, porque Jesús lo dejó bien claro. No les toca a ustedes saber cuándo es el tiempo, sino al Padre que lo tiene en su propia voluntad.
Cuando yo me tomo de esa palabra de Cristo, yo descanso en que el Padre sabe cuándo viene por mí. Ese es mi descanso. El Padre sabe cuándo llega el momento cierto. Ese es mi descanso, esa es mi paz. Y yo estoy en Cristo, y yo realmente tengo una relación con el Cristo resucitado, al que los invitamos el día de hoy a que lo conozcan, a que lo inviten a sus vidas. Si usted tiene esa relación con Jesús, miren, puede temblar todo el mundo. Usted no va a preocuparse. Usted va a estar tranquilo, va a estar en paz. No le va a afectar que aumente el dólar, que baje el dólar, que se sacudan las redes sociales. No le van a importar los escándalos políticos. No va a importar nada. Va a aparecer allí hologramas en el cielo y un montón de cosas y usted no se va a preocupar porque tu seguridad no está en lo que pase afuera, sino en lo que usted tiene adentro. Usted tiene en su vida una relación con un Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado prometió que donde Él está, usted estaría. Así que yo le invito primeramente a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, como lo hicimos todos nosotros, y estamos tranquilos. Continuamos. Saludos en la distancia, entonces, sea de día, sea de tarde, sea de noche. Bendiciones para todos. Bien, ya todos me conocen. Soy el hermano Rafael Gué, hago vida ministerial acá en la ciudad de Acarigua, en Venezuela. Bueno, la vez pasada, tratando de conectar un poco con lo que dijimos antes, en el programa pasado, hablábamos precisamente en 2 de Pedro 2, y hace rato mi hermana Karina también lo tocaba. Y allí, en resumen, se habla del falso profeta que estará entre vosotros, dice allí, introducirá la falsedad encubiertamente. También decíamos en aquella oportunidad que ese falso profeta usará palabras fingidas, es decir, no usará fielmente la palabra de Dios, sino palabras que agradan a sus seguidores y que le dará sentido a la persona que no conoce las escrituras. También el falso profeta hará dinero con nuestro dinero. Imaginémonos pues que torciendo la palabra de Dios hacen promesas financieras de cosas que Dios no promete a cambio de dinero a estas personas. Lamentablemente, pues la Biblia nos advierte que muchos seguirán sus engaños, persiguiendo la gloria de este mundo, los reinos, la fama, la riqueza de este mundo, que es un programa pasajero y temporal. Bueno, ya entrando entonces en la temática, bien, estábamos diciendo que la Biblia nos advierte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, acerca de las profecías y de las falsas profecías, ¿no? Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 18:22 nos advierte, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, primera de Juan 4:1 nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso también eso también lo hablaba el pastor Denny unos minutos atrás. Bien, como el tema también se extiende a las manifestaciones del falso profeta, ¿no? El espíritu del falso profeta y sus manifestaciones o las manifestaciones del falso profeta. Bueno, una de esas formas como la falsa profecía se manifiesta y que también se ha tocado acá en el programa es a través de la adoración. Lamentablemente, pues nuestras canciones, nuestra forma de adorar al Señor han sido afectadas por la falsa profecía. Amós 5:21, advirtiendo acerca de el juicio que venía a la nación y sobre todo el llamado día del Señor. El Señor le dice allí a Israel en Amós 5:21, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. El 5:22 de Amós dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y el 23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Allí vemos entonces que inclusive en el Antiguo Testamento el Señor rechaza cierta forma de adoración que se dirige hacia él. También Isaías 29:13 decía
Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí, y su veneración hacia mí es una tradición aprendida, es decir, es algo de memoria. Bien, entonces todas estas cosas allí en el Antiguo Testamento nos advierten, toda la palabra de Dios nos advierte sobre eso. Ciertamente, pues ya mi hermano, el pastor Luis, me antecedió en esta forma como se expresa la falsa profecía, es a través de las canciones, a través de la música, ¿no? Y ciertamente entonces las canciones que expresan falsa enseñanza tienen letras de canciones ajenas a la sana enseñanza, canciones que a veces hablan al diablo, canciones que se dirigen a Satanás, que le cantan a Satanás. Claro, no parece que con buena intención, pero a la larga le están cantando a Satanás. Algunas otras canciones le están cantando a alguien que falleció. Y a veces en la misma canción es el muerto también está hablando, porque el muerto dice, no, tranquilo, yo estoy bien, estoy en un lugar bonito, estoy gozando, estoy en un lugar de paz. Y ahí entonces la canción permite que el difunto también se comunique con los vivos. En un segundo lugar, hay canciones que no exaltan a Dios ni exaltan a Cristo, es decir, exaltan otras cosas, pero pretenden exaltar a Dios y a Cristo cuando no lo están haciendo. Es decir, canciones que exaltan al hombre más que todo, al humano, al ser humano. Canciones que a veces exaltan solamente un atributo de Dios, sobre todo el atributo que más exaltan las canciones es el amor de Dios. Sin embargo, no es el único atributo del Señor. Sabemos que el Señor también es un Dios santo y que el Señor también es un Dios justo. Entonces, todos los atributos están coordinados en el Señor. Pero a veces las canciones solamente exaltan el amor de Dios. Por ejemplo, canciones como aquella que menciona, yo no sé qué hice yo para que Dios me ame tanto. Y escuché a un hermano hablando de esta canción, él decía, yo sí sé, como queriendo responderle a la canción. Yo sí sé que por qué Dios me ama tanto. Y él decía, porque Dios es amor. Y después decía, yo no sé qué hice yo para que Dios me ame tanto. Y el hermano le trataba de responder a la canción y le decía, yo sí sé, nada, usted no hizo nada para que Dios lo ame tanto. Dios lo ama porque Él es amor y su amor es invariable e inafectable por lo que nosotros seamos. ¿Y por qué? Porque Dios también, a la vez que es amor, también es justo. Bueno, entonces no podemos negar que la música, y ya mi hermano Luis lo demostró, ¿verdad? Dio unos ejemplos, pues afecta y transmite falsa enseñanza. Hay una experiencia que cuenta David Wilkerson, de un momento cuando unos rockeros tenían un concierto y le invitaron. Y él había conversado con los rockeros y le pareció que eran buenas personas, le pareció que estaban orientados bíblicamente, pero entonces cuando él está en el concierto, él dice que se sintió sumamente mal cuando se estaban dando allí los pormenores del concierto. Él dice que de repente alguien gritó en el micrófono, Jesús está llegando, él va a romper los cielos, alístense. La canción se titulaba Rompan los cielos. De repente una oleada de humo salió de unas máquinas de humo. El ritmo machacante subió a un grado enajenante. Unas luces imponentes empezaron a relampaguear. Los músicos estaban parados como fantasmas, saliendo de un lobrego pantano. Era fantasmal, sobrenatural, extraño. La multitud se volvió salvaje. Parecía que les encantaba. En el mismo festival, un grupo de pelos parados habían entretenido al público con sus caras pintadas, andando altaneramente como pavos reales homosexuales. Bueno, resumiendo, Wilkerson dice que se sintió sumamente mal, que se oró esa noche, prácticamente hizo una vigilia pidiendo perdón al Señor y examinando hasta dónde estaba llegando la adoración y todas estas prácticas que a veces permitimos en la iglesia. Bueno, en resumen, entonces, estas cosas nos están afectando y ya nuestro hermano Den nos advertía en dos cosas y que
quiero nuevamente mencionarla. La primera es que el desconocimiento de la palabra de Dios es un caldo de cultivo o es la preparación del ambiente para que todas estas cosas tomen auge, tomen fuerza y penetren con profundidad en nuestro servicio de adoración. Y segundo, pues que la Biblia nos llama a examinar la profecía, como lo dice Juan, probar los espíritus. La Biblia es clara, dice, no impidáis el hablar en lengua, inclusive, no impidáis las profecías, claro que no, porque eso forma parte de la forma como el Señor se manifiesta, pero sí nos llama a estar pendiente, a examinar lo que se está diciendo, lo que se está enseñando, con la revelación más segura, que es la palabra de Dios escrita, comparando, pues, que esto no tenga contradicción y que no se esté exaltando más bien otras cosas y no al Señor. Bien, hermano, hay otras cosas también que afectan nuestra adoración, pero se podría hacer punto para otro programa por lo extenso del mismo. Ya estaban hablando acá de cómo la nueva era tiene una afectación también en la forma en que nosotros adoramos, sobre todo en las letras de las canciones, pero también en la forma de expresión, hermano. En la forma de expresión también la nueva era tiene mucha afectación y allí, mire, hay muchas cosas que decir. Pero voy a dejarlo hasta acá por ahora y bueno, deseándole para todos muchas bendiciones. Excelente, excelente. Allí la exposición del pastor Rafael es algo tremendo, como el altar, y digo altar entre comillas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a decir altar, pero el altar o el escenario, el púlpito se ha convertido en un show para entretener a la gente o en un show para distraer a la gente. Hay una palabra que no la escuché hoy, por lo menos no me di cuenta si la mencionaron, que se han vuelto las exposiciones, principalmente de algunos ministros que son de mucha fama televisiva, se han vuelto totalmente almáticas y carnales, usando justamente el espíritu del falso profeta. Utilizan partes de verdad afectando las necesidades de los hombres y allí clavan su aguijón. Y así comienzan las herejías. Comienza la deformación del mensaje, comienza la deformación de la imagen de Dios, comienza la deformación de la imagen de Cristo. Y pasamos de tener a un Dios justo y soberano a tener un Dios netamente permisivo, porque estamos en la gracia. Pero el carácter de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Lo decía el lunes en una clase con unos alumnos que tengo. Yo les decía, el error en las predicaciones es que se quitó a Dios de las predicaciones. A ver si nos entendemos. Todo el Antiguo Testamento exalta al Padre. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida del Salvador y la salvación a través de un Mesías, un Cristo. Llega Cristo a la escena mundial, aparece Jesús. Toda la iglesia exalta a Cristo. Toda la iglesia exalta a Cristo. Fíjense, ¿y Cristo a quién exalta? Al Padre. Si nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, decimos en el altar, debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué no exaltamos también al Padre? El primer lugar de honra lo tiene el Padre. La honra al Hijo, según la palabra de Dios, va a ser cuando Él someta y se doble toda rodilla y reconozca que Jesucristo es el Señor. Pero eso no va a ser ahora, eso va a ser al final. Ahora debemos recibir la salvación de Cristo y honrar al Padre en el Hijo. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Las falsas doctrinas lo que han hecho es traer falsos Cristos. Y es algo que no han mencionado, no lo he escuchado. Falsos Cristos. Yo les voy a mostrar algunas imágenes. No les muestro las imágenes, les comento para hacerlo más rápido, porque como dijo el pastor Rafael, se nos va el tiempo.
Pero le voy a mencionar algunos falsos cristos, y hay uno que es una inteligencia artificial, que está funcionando en este momento, y que tal vez ustedes ni se han percatado de ello. Uno de los más famosos falsos cristos que han pululado, digamos, en el siglo XX y lo que va del XXI a través de sus seguidores, es John Miller. John Miller y su esposa. ¿Sí? Ellos tienen una secta, una doctrina que se llama la verdad divina. ¿Sí? La verdad divina. Él se anuncia, o sea, su fama en las redes es como AJ. Y él dice que es Jesús de Nazaret. Y él aparece con una muchacha. La muchacha se llama Mary Luke, Mary Susan. Y ella dice que es María Magdalena. Ella dice que es María Magdalena y que no son ni resurrecciones ni que son reencarnaciones. Ellos dicen que son literalmente ellos que viven desde el siglo I de la era cristiana. Ahora, después argumentaron de que ellos en algún momento murieron y volvieron a este mundo dentro de un proceso de reencarnación y revitalización. O sea que ahí cambiaron el discurso. Ahora, toda su enseñanza y su doctrina van centradas en la lógica bíblica, en la lógica científica y natural, ¿verdad? Y a su vez con perfiles matemáticos. Ellos dicen y se afirman en sus enseñanzas que las teologías cristianas están equivocadas. Utilizan partes de las teologías cristianas para fundamentar sus enseñanzas. Otro famoso falso Cristo apareció en Brasil. Apareció en Brasil en la década de los 50, mejor dicho, nace en la década de los 50, un falso Cristo que se hacía llamar el emisario del Padre o emisario do Pai. Se hace llamar Inri Cristo. Él dice que es el Cristo que vino por segunda vez. Y tiene su sede en Brasilia y dice que Brasilia es la Nueva Jerusalén. Y sus seguidores dicen esto, que la Nueva Jerusalén está en Brasilia. Después aparecen en la escena, también en la década del 50 nace, ¿verdad? Y se desarrolla luego en su vida un tal Jesús Miranda, o José Luis Miranda. Este hombre puertorriqueño, ¿verdad? Funda el movimiento conocido Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia está en muchos países, está en más de 25 países, Creciendo en Gracia. El hombre primeramente se presentó como pastor, un hombre que tenía una revelación, y después dijo, y fíjense y pongan atención a esto, porque de estos grupos hay acá en Uruguay, por ejemplo, él después salió diciendo que él era un ángel. Él era un ángel del Señor, y ahora acá en Uruguay hay iglesias que son ángeles, ya no son pastores, ahora son ángeles. Después dijo que él era una imagen del apóstol Pablo, que en él estaba el espíritu del apóstol Pablo. Después él dijo que ya no era el apóstol Pablo, que él ahora había ascendido y que él ahora era la misma persona del Espíritu Santo. No le alcanzó con eso para después decir que él era el mismo Cristo. Luego de todas esas variaciones de su llamamiento, entre comillas, ¿verdad? Él reconoce que es el mismo anticristo y se hizo un tatuaje con el número de la bestia en su cuerpo. Este hombre dice que la Navidad es el día de su nacimiento porque él es la encarnación del Cristo, pero al mismo tiempo es el anticristo. Y bueno, y él tiene su doctrina fundamentada en el error del Cristo. Pero estos son hombres que tomaron partes de la verdad para hacer sus verdades y a engañar a muchos. Pero ahora hay algo peor. Ya no es un hombre, ahora es una IA. Ahora tenemos una inteligencia artificial que dice ser un clon perfecto de Jesús. George Durenal, él creó una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que es un clon de Jesús. Él tiene toda su programación basado en la versión de la Biblia del Rey Jaime. Y con eso responde y hace todos sus diálogos
y hace toda su teología a través de una inteligencia artificial. Hoy tenemos, y está siendo muy famosa, una inteligencia artificial que usted habla con ella y te prepara todo un trabajo teológico si es necesario. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Se está infiltrando una nueva forma de error, ¿verdad? Que va a afectar sin lugar a duda la forma en la cual vemos la imagen de Dios en la tierra, al mismo Cristo. El mismo espíritu del anticristo que se está manifestando de muchas maneras, para engañar y seguir engañando. Lo hizo con hombres, con señales en la antigüedad, lo hizo con hombres y con señales en el tiempo contemporáneo, pero ahora está cambiando el paradigma. Ahora todas las gentes de todos los países del mundo estamos vinculados con las inteligencias artificiales. Nuestros teléfonos celulares cuentan con inteligencia artificial en sus cámaras, en sus procesadores de textos. Nuestras computadoras cuentan con predictores de texto. Google tiene inteligencia artificial, predice lo que vas a escribir ya hace muchos años y la cuestión va avanzando a pasos agigantados. Se nos va a terminar metiendo dentro de las congregaciones. ¿Cómo? Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Pero ya se ven algunas cosas. Hoy prácticamente en muchos escenarios mundiales, ya no le llamo altares, yo le llamo escenarios mundiales, no se concibe un culto sin inteligencia artificial o sin tecnología vinculada a inteligencia artificial. Parece que la Biblia ya no es suficiente. Parece que la Biblia ya no es suficiente. Así que tengamos cuidado, volvamos a la palabra, volvamos al mensaje. No nos olvidemos que la fuente de todo poder es la palabra de Dios, y la palabra de Dios toma su poder y su fuente del mismo Dios, del mismo Dios. Nada puede sustituir ese vínculo con el Padre y con el Hijo. Nada, nada. Así que cuidémonos de este espíritu que es tremendo. Bueno, sí. Quería comentar acerca de alguien que usted mencionó allí, José Luis de Jesús Miranda y el movimiento Creciendo en Gracia. Acá en Venezuela entraba una señal privada de televisión y en una oportunidad pude observar un programa donde ellos tenían un servicio, tenían así como un culto, pues digamos, y el presentador está dándole la entrada a José Luis de Jesús Miranda y la entrada más o menos fue con estas palabras. Ahora con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínese usted. Y ahí viene, hace la entrada José Luis de Jesús Miranda y toda la congregación gritando, alabando. O sea, es decir, que estaban convencidos de que él era eso que el presentador estaba diciendo. Eso hace algunos años atrás, bastantes años atrás, porque tengo entendido que este señor luego enfermó y falleció, ¿no? Y la esposa tomó la rienda de la organización Creciendo en Gracia. Sin duda, estamos mencionando el desarrollo y la aparición de estos personajes en la historia contemporánea y cómo se han diseminado a lo largo de los años en el mundo. En este caso, como Creciendo en Gracia, está en muchísimos países, a pesar de la permanencia de sus líderes o no. La semilla ya está sembrada, el espíritu del falso profeta ya está trabajando allí, y es tremendo. Acá se ven, y es algo que podemos tratar en otro programa, justamente en lo que tiene que ver con las falsas doctrinas, en las falsas enseñanzas inspiradas por el error. Hace unos días me pararon en la calle dos muchachas, colombianas o no, colombianas, no, peruanas o bolivianas, y por sus rasgos, ¿verdad? No, y por su forma de hablar, y me dijeron si yo quería escuchar a la Dios Madre. Queremos hablarle de la Dios Madre. Y yo le dije, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, en mi vida. Dios Padre está conmigo. Y la señora me dice, pero yo quiero hablarle del Dios Madre. Y ahí terminó nuestra conversación.
Pocos días, a inicios de este año, pocos días no, a inicios de este año alguien me escribió hablándome o mencionándome acerca de las iglesias que hay acá en Uruguay, en los cuales ahora ellos son matriarcas, son mujeres que son ángeles que están dirigiendo iglesias y están levantando congregaciones, pero son ángeles, son mujeres ángeles, y sus portavoces son mujeres. Es el mismo espíritu de feminista, ¿verdad? No queremos chocar con el tema de la mujer porque respetamos y honramos, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero detrás de eso hay un espíritu, hablamos de lo espiritual, ¿verdad? Que quiere atentar contra la imagen de Dios en el hombre, y el género humano en general, porque el hombre y la mujer son imagen de Dios. Entonces, hay un error muy grave allí que está afectando la misma interpretación de la palabra, y como lo venimos diciendo desde el principio. Son sectas que han comenzado en determinado momento de la historia y han cambiado la imagen de Dios y han cambiado la imagen de Cristo. Por consiguiente, han entregado un nuevo mensaje y han cambiado, reinterpretado a Cristo y reinterpretado la Escritura. Como consecuencia tenemos hoy la religión que tenemos en la vuelta, lo que nos rodea, dentro y fuera de las iglesias. Dentro y fuera de las iglesias. Así que tenemos mucho para hablar, tenemos mucho para seguir tratando. Hoy culminamos por aquí, ha sido un programa fantástico, ha sido un programa maravilloso. Les quiero hacer una acotación final. Alguien me escribió sobre el programa anterior acerca de las danzas, por qué estábamos en contra de la danza dentro de la iglesia, y yo les invito a que vuelvan a ver el programa y escuchar que en ningún momento nosotros dijimos estar en contra ni de las danzas ni de los que danzan adentro de la iglesia. Bajo ningún concepto lo dijimos en ninguna parte del programa. Lo que dijimos es que en la Escritura no hay base fundamentada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para la danza dentro del templo. Solamente dijimos eso. Sabemos que hay hombres y mujeres que en la danza entregan su corazón al Señor y honran a Dios a través de la danza como de la alabanza genuina. Genuina. No podemos estar en contra de la adoración. Pero quería hacer esta aclaración al final, así que vuelvan a escucharlo, escúchenlo bien y no pongan palabras en nuestra boca que nosotros no dijimos. Que el Señor le bendiga, será hasta el próximo programa de Pregunta al Pastor. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.